A esta hora, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, comparece ante la Comisión de Asuntos Internacionales, donde, desde entre otros temas, se le consulta sobre los lineamientos generales que se mantendrán en materia de política exterior y la posible adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico. Esto es en medio de las repercusiones por los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incremento de aranceles. En ese sentido, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, se mostró preocupado por la afectación a nuestro país, que sufrirá un incremento adicional del 10% en los costos. El empresario lo calificó como un cambio en las reglas de juego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de algo nuboso, chaparrones, costeros, ventoso, dice Inumet, con vientos que se van a ir afirmando del sector sur entre 10 a 40 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar de 50 a 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores. Atención, la máxima anunciada es de 24 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Juan Polié, desde Nicaragua hasta Miguelete. Hay obras de saneamiento. También en Juan Polié, desde 18 de julio hasta Colonia, abarca también las obras de saneamiento. Alfredo Mones Quintera, desde Cuba hasta Porto Alegre, también hay obras de saneamiento. Conocemos ahora los titulares que se destacan. Tras el anuncio del cierre de la empresa Calcar en Tarariras, que deja 107 personas sin trabajo, la Federación de la Industria Láctea se reúne este jueves en la planta de Colonia para buscar alternativas. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la central va a interactuar junto con la Federación Láctea en todos los ámbitos de diálogo a los que sean convocados. En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el presidente de la República, Yamandu Orsi, recibió familias que integran la Federación de Autismo del Uruguay y anunció la instalación de un centro digital de referencia sobre autismo a través del programa de salud mental. Falleció Juan Andrés Ramírez, destacado dirigente del Partido Nacional. Fue senador y ministro del Interior en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y candidato a la presidencia de las elecciones de 1994, así como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En el debut de la Copa Libertadores, los grandes cayeron anoche. Nacional visitó al Atlético Nacional de Medellín y perdió 3-0, mientras que Peñarol cayó 2-1 ante Vélez en Liniers. Por la Sudamericana, Racing, que jugó en Montevideo, también cayó 3-1 ante América de Cali. El expresidente boliviano Evo Morales fundará un nuevo partido para presentarse a las elecciones y desafiará al gobierno de Luis Arce, mientras el oficialismo lo cuestiona por culto a la personalidad y personalismo antidemocrático. Ahora se está inaugurando la Expo Melilla con la participación, entre otros, del presidente de la República, Yamandu Orsi. Allí lo estamos viendo. Está Eduardo Delgado cubriendo. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte, Rosina. Así es, inaugurada la 14ª edición de la Expo Rural de Melilla, aquí en esta zona de Montevideo, con presencia de la principal plana del gobierno. Como ustedes están viendo, el presidente Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose, subsecretario de Ganadería, que fue uno de los voceros de la apertura. También está la ministra de Industria. Y también hicieron uso de la palabra al inicio de la actividad el presidente de la ARU, Patricio Cortabarría, y el director de la exposición, Rafael Ferber. Una sintonía fina entre los diferentes actores del gobierno y del sector agropecuario uruguayo en esta que es una de las principales expos que se da en el país. Recordará además que el primer viaje del presidente Yamandu Orsi será en algo relacionado justamente a este sector, que viajará junto a arroceros en busca de mayor inserción internacional del país. Decenas de expositores en esta Expo Rural, que ya es un clásico, como decíamos, 14ª edición, y estaremos aguardando a ver si el presidente o alguno de las otras autoridades de gobierno hacen uso de la palabra luego de los saludos que están recibiendo en este momento. Así que, si les parece, en unos minutos volvemos desde aquí de la Expo Rural.
Te esperamos, Eduardo. Les contamos, entre tanto, que el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, se mostró hoy muy preocupado por los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que comprenden a Uruguay con un adicional del 10%. El empresario lo calificó como un cambio en las reglas de juego. Bueno, hay que verlo en cada rubro. Hay rubros que van a salir más perjudicados, otros no, pero indudablemente este tipo de medidas son un cambio en las reglas de juego que impactan. O'Neill opinó que hay que ser muy cuidadosos en las medidas a tomar a partir de ahora, porque las reglas, dijo, están cambiando a nivel mundial. Es un poco pronto para tener una posición. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en los pasos que se dan a nivel internacional, porque estamos en un mundo que está cambiando, que están cambiando las reglas de juego, y hay que ser prudente en dónde nos recostamos o dónde no, para no generarnos más problemas que soluciones. Vamos a volver a la Expo Melilla con Eduardo, que nos está convocando. Adelante, Eduardo. También hay que entenderlo como la incorporación de valor a partir de la investigación científica, a partir del riesgo y a partir de un mundo que no te espera. Entonces, yo cuando veo eso de nuevas pasturas o pasturas mejoradas, todos tenemos que entender que ahí atrás hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho riesgo y también mucha materia gris de nuestros científicos, nuestros investigadores y también de nuestros productores. Presidente, hoy nos levantamos con... En Estados Unidos, el 10% para nuestro país. ¿Cómo puede repercutir esto justamente en Uruguay? Esto nos obliga a sentarnos a conversar, porque lo que creo que todos vimos es que algunos países que todos esperábamos, o que de repente esperábamos que iba a tener algún sacudón fuerte, quedaron por fuera. Quiere decir que las negociaciones son productivas, concretamente México, Canadá, ahí hay una señal fuerte. Presidente. Esto nos obliga a sentarnos a negociar, a conversar, porque esto es el arranque. Como Mercosur, no podemos decir que fuimos los más perjudicados, porque es un 10% de aranceles. Todos estábamos esperando a ver cuál era esa noticia, pero sabemos, o por lo menos tenemos la expectativa de tener buenas negociaciones, porque cuando hablamos con los diplomáticos de los Estados Unidos, siempre te plantean lo mismo. Hay que sentarse a conversar, a negociar y a entender que es un mundo que nos exige estar muy atentos. Presidente, estamos en vivo en Telemundo. A propósito de este tema y otros temas que Lula tuvo también en el exterior, que pueden abrir otros mercados. No, yo creo que con el gobierno de Brasil son los temas más bien de Mercosur, pero ahora tenemos que tener la capacidad también de negociar, no solos, pero de como Uruguay defender nuestros propios intereses. Me consta que incluso el gobierno anterior nos decía que Brasil ha sido un socio que nos ha ayudado mucho. Yo creo que hoy tenés que tener tu propia diplomacia, ejercitar lo que se llama la inteligencia diplomática para movernos con cuidado, porque el mundo está complejo, está raro, y entender que de repente datos que la semana pasada no estaban, hoy sí están. Por ejemplo, Francia hoy tiene una actitud bastante más proclive a trabajar, por lo que leí, a trabajar en la asociación Mercosur-Unión Europea. Eso capaz que hace un mes era una utopía. Presidente. Todo cambia tan rápido que tenés que estar atento, aplicar inteligencia diplomática, o sea, aplicar inteligencia también en las relaciones diplomáticas, y tener en cuenta que hay un país y toda una producción que espera de nuestras acciones correctas. Presidente, conocimos esta mañana el cierre definitivo de Calcar en su planta de Tarariras también. Quedan allí fuera del circuito 100 trabajadores, pero además 100 productores lecheros de esa región del país. El gobierno va a volver a ayudar a Calcar. Fueron $4 millones en la anterior administración, que no se sabe a dónde fueron, porque tampoco alcanzaron para la recuperación. La noticia de las dificultades de Calcar son de larga data. Por supuesto, nunca queremos encontrarnos con esta noticia final del cierre. Bueno, haremos todo lo posible, porque además el departamento de Colonia, hay que reconocer que es un departamento que está bastante castigado con algunas novedades de los últimos meses, de una empresa autopartista, ahora esto. Tuve la oportunidad de hablar con el intendente de Colonia no hace tanto tiempo, y bueno, es una preocupación nacional, así que no son las mejores noticias, no son buenos datos, pero el tema de la producción lechera y las cuencas lecheras es un desafío. También tenemos Melo, que es
que también nos presenta señales preocupantes. Usted ha dicho anteriormente, presidente, le quería preguntar a propósito, usted hablaba de la representación diplomática, hoy está acá la embajadora de Estados Unidos, ha hablado, intercambiado algunas palabras, se prevé, digamos, una reunión a propósito de estos aranceles del 10% para Uruguay. Es que más allá si se prevé, a ver, primero la relación con la embajada de los Estados Unidos ha sido, a ver, más allá de que yo hace un mes que estoy, tenemos una relación por mi anterior responsabilidad muy fluida. Nos consta que va a haber cambios y que también conocemos a quienes van a venir. Y lo otro es nuestra Cancillería y nuestro Ministerio de Economía fundamentalmente tiene que estar en relación permanente con, en este caso, con el gobierno y con la diplomacia norteamericana para ver cuáles son los requerimientos y qué cosas son las que mueven de repente a tomar algún tipo de decisiones. En este caso, que sea el 10%, no nos coloca en el peor lugar, pero ya es un aumento de aranceles que a las cadenas productivas nuestras nos puede complicar. Así que me consta también que hay una predisposición a conversar y que no están todas las puertas cerradas. Presidente, ¿cómo está la situación económica de nuestro país? ¿Mejor de lo que se esperaba? ¿Peor de lo cómo la encontraron? Se ha hecho una polémica en los últimos días con Cangiani y con el ministro de Economía. ¿Usted cómo lo evalúa? Yo creo que el informe que dio el ministro de Economía ayer en el Parlamento es la síntesis, es la respuesta a lo que usted me está preguntando, que tiene que ver con algunas luces anaranjadas a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que ahondar más en eso no aporta mucho. Yo creo que está claro cuáles son las preocupaciones que este gobierno tiene con respecto a la situación fiscal, a la necesidad de crecimiento y la preocupación que como nación tenemos que tener de cuidar mucho lo que es la inversión, cuidar mucho que la inversión derrame y que el crecimiento derrame en la población, y para eso hay que manejar muy bien los equilibrios. Y eso implica también tener una visión de responsabilidad también a la hora de emitir algún tipo de declaración que no le agrega nada. Yo creo que lo del ministro ayer fue claro y que nos pone en el lugar que tenemos que estar. Presidente, me contaron esta mañana que va a participar de una reunión en Panamá Perdón. Me contaron esta mañana que va a participar de una reunión con arroceros en Panamá. ¿Qué hay de eso? Yo voy a visitar al presidente de Panamá y si bien no es una misión comercial o no tiene ese fin, está bueno aprovechar la necesidad que tienen los productores de arroceros de seguir trabajando en el mercado de Centroamérica, que tiene mucho para crecer, que Centroamérica y el Caribe. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Son varios países, mucha población que hoy están comprando y quizás nos pueda comprar más. Es para eso que vamos acompañados de ellos. Y le quería preguntar por el tema de las ocupaciones de empresas y el proyecto o la propuesta del Ministerio de Trabajo de modificarlo eso. ¿En qué está? ¿Hubo algún cortocircuito con el ministro? No. Todavía no nos hemos detenido a analizar eso. Sé que el ministro planteó eso. Hay explicación que analizaremos en su momento, siempre manejando los equilibrios y siempre manejando la necesidad de la certidumbre a futuro. Así que lo analizaremos en su momento y lo enviaremos si es que lo tenemos que enviar cuando sea necesario. No hay determinación hasta el momento. No. Son ideas que a mí me gusta que nuestros ministros planteen lo que consideran que tienen que considerar, porque, a ver, nos apoyamos incluso en programas, en planteos históricos de una fuerza política y la necesidad del debate está siempre sobre la mesa. En este caso, cuando sea necesario analizarlo y materializar la propuesta, lo vamos a hacer. Sí, es que tenemos que hacer. Presidente, ¿el primer mes de mandato está conforme? ¿Quería hacer más? Siempre quería hacer más, pero también debo admitir que parece que hubiesen pasado meses. Pero eso quiere decir que hay mucha actividad y que es mucho lo que tenemos para hacer y eso me entusiasma. El tema competitividad que se planteó hoy aquí, presidente. Es central. Te lo plantean una y otra vez todas las ramas de la producción, todas. Y es porque aquello de que Uruguay es un país caro y que tiene sus explicaciones también, no es capricho, y el manejo de los equilibrios, porque nosotros consideramos que tiene que ser un país que siga creciendo en volumen de producción, pero que a su vez mantenga el sistema de cohesión y de protección social que históricamente nos define y que nos hace distintos. Para eso tenés que tener claro también que tenés que cumplir las normas y que tenés que ser un país creíble desde el punto de vista jurídico, es un país que ofrece certidumbre. Entonces, por un lado las empresas te dicen, bueno, es un país caro, está bravo invertir, pero por otro lado te dicen, bueno, pero la credibilidad de Uruguay es un plus. Y ahí no se traduce solo y no se refleja solo
si las calificadoras te premian o no, tiene que ver también con la realidad de todos los días. Una empresa cuando está acá te dice, bueno, Uruguay tiene estas ventajas, y tiene desventajas o tiene cosas que no son tan buenas a la hora de invertir, y bueno, esos equilibrios los tenemos que manejar con mucho cuidado. Presidente, ¿el atraso cambiario puede ser corregible en este contexto fiscal que tenemos, de déficit fiscal? Ahí creo que O'Donnell ha sido muy claro. Ahí el tema de la macroeconomía incluye componentes como por supuesto el valor de las monedas o el déficit o la inflación. El anterior gobierno llevó adelante una política que logró uno de los resultados positivos, es una inflación que no se disparó, con un costo, como lo dijeron los productores recién, como dijo la Aro recién, que yo no hubiese deseado que fuera así, pero bueno, ya pasó. Entonces con esto que tenemos hoy, una inflación bastante contenida, lo que tenemos que hacer es mejorar la competitividad del Uruguay. No es viable y no es posible un quiebre en la política monetaria, sí hay que darle al Banco Central la fortaleza y la fortaleza técnica y de independencia técnica como para que le asegure a quienes son tomadores de decisiones en Uruguay, que le asegure reglas de juego claras y la tranquilidad de que, si bien es cierto, son todos ámbitos políticos, ahí hay una necesidad de perfil técnico que yo lo defiendo y que tiene que ver también con políticas de Estado. El presidente habló de la cohesión social. ¿Habrá medidas rápidas para atender la situación de la gente en calle que tanto afecta al país? Esa es la necesidad más grande. Ayer lo estuve hablando con el ministro de Desarrollo Social y con la ministra de Salud, que es a ver, es claro que a mí no me gusta ser el anunciador de los anuncios. No esperen de mí grandes anuncios porque lo que me gusta que pase es comentar las cosas cuando van ocurriendo, porque son decisiones que uno va tomando y van pasando. En el último gabinete nos planteamos 63 prioridades a nivel nacional y ahí está algunos de estos aspectos que tú me comentabas. Ahora, como que a nivel social y a nivel de la población y a nivel de todos los días, ahí hay una cosa que está latiendo y que nos obliga a ser un poquito más expeditivos. Veremos cuál es la salida, se está trabajando en el tema, estamos aterrizando en los ministerios, ahí hay mecanismos que tenemos que aceitar, hay cosas que van a seguir y cosas que las vamos a tener que cambiar. Lo hablé mucho con el ministro de Desarrollo Social y bueno, es cierto que si hay que poner un pie en el acelerador hoy, es ahí porque es un tema que nos explota en la cara. ¿Por qué elige estos dos países como primer viaje oficial y con qué expectativas viaja? Un poco ya lo acaba de decir, pero ¿cuál es el espíritu de este viaje? No hay que desconocer que la semana próxima es la cumbre de la CELAC en Honduras y a su vez es retribuir también la señal que nos dio el presidente de Panamá cuando estuvo aquí en nuestra Asunción y es nuestra respuesta rápida. ¿Por qué? Porque creemos además que Panamá, Centroamérica y el Caribe es una oportunidad que tenemos que explorar bastante más en lo que tiene que ver con el intercambio comercial, con las oportunidades de logística que ahí pueden estar y en realidad es muy buena la señal que nos dio el presidente y queremos retribuir, por eso también vamos acompañados de algún sector de la producción. Y después lo otro, por supuesto, la cumbre con otros mandatarios de ese organismo que se llama la CELAC, que es uno de los tantos organismos que el continente tiene y que hay que siempre tener la mesura de trabajar en todos. Bien, estamos viendo allí al presidente entonces Yamandu Orsi en la inauguración de la Expo Melilla, hablando con todos los medios, incluido con nosotros también, de todos los temas que están hoy en la agenda, temas muy importantes que tienen que ver con los aranceles decididos por Trump, pero también temas que tienen que ver con las políticas sociales. Vamos a estar ampliando obviamente todo esto en nuestra edición central. Juliana Perdomo, nuestra periodista, nos está convocando. El candidato a la intendencia, Mario Vergara, está en el Teatro del Galpón lanzando sus planes en materia de movilidad. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Esta presentación acaba de suceder en el Teatro del Galpón por parte del candidato a intendente del Frente Amplio, Mario Vergara. Estrategias de movilidad denominadas Montevideo Más Ágil, y ya lo saludamos. Muchas gracias por estos minutos. Hablaba de un transporte ágil, moderno. ¿Por dónde se empieza a trabajar? Bueno, hay muchas áreas a la vez. El plan que acabamos de presentar involucra 8 objetivos y unas 30 medidas concretas que abordan los temas, obviamente, del transporte público, de la movilidad individual, de la movilidad activa, que abarcan los temas de la seguridad vial, la educación vial,
la participación de la gente, la coordinación interinstitucional con otras intendencias, con el gobierno nacional. Son muchos aspectos que tienen como objetivo que la gente pueda moverse en la ciudad de manera más ágil, que llegue a tiempo a los lugares donde necesita ir, que la experiencia del transporte público en particular sea más fluida y que el transporte individual no sea estresante, ¿verdad? Son objetivos ambiciosos en una ciudad y un departamento que ha crecido enormemente su parque automotor. Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año. Estamos hablando de que en Montevideo circulan cientos de miles de autos, a lo cual hay que sumar todos aquellos que vienen de Canelones, de San José, ¿verdad? En la zona metropolitana que la gente o viene a trabajar o viene a estudiar o va a trabajar a la zona metropolitana. Hay proyectos de infraestructura ambiciosos, relevantes, que están sobre la mesa. Seguramente algunos de ellos son de los que se van a desarrollar, porque ya no alcanza con pequeñas medidas, con pequeños parches, tapando baches, entre comillas, sino que se necesitan cambios de una visión de ciudad y de departamento que involucre justamente el poder absorber ese aumento brutal de la movilidad que ha tenido el departamento. Ahora estamos en... contraponer el auto particular con el transporte colectivo, pero se habló de ampliar zonas de carga y descarga, de favorecer la peatonalización de algunas zonas. Entonces, ¿cómo se va a compatibilizar? Y bueno, hay zona por zona, con nuevas reglas, con nueva visión. Sobre todo la clave es enfatizar lo que usted decía al principio, que no hay una falsa oposición, no puede haber una falsa oposición entre transporte público y la movilidad individual, porque en realidad si se mejora los tiempos de viajes en el transporte público y la gente opta por algunos de sus viajes hacerlo con el transporte público, eso va a favorecer la movilidad del transporte público y la movilidad en autos, camionetas, motos, bicicletas, etcétera, ¿verdad? O sea, hay que mirarlo en esos términos, no en la falsa oposición de que mejorar el transporte público tiene como objetivo combatir la movilidad individual. Todos sabemos que cuando la familia llega al auto es difícil después que se baje, porque está esa percepción de que siempre el auto va a ser de mayor comodidad, de mejores tiempos. Si logramos que eso no sea así, de que los tiempos del transporte público mejoren sustancialmente, probablemente haya muchos viajes que la gente opte por el transporte público, y eso le va a hacer bien también al transporte, a la movilidad en autos individuales. Mario. Ahora estamos en vivo para Teledía. Consultarle cuánto le condiciona en los proyectos capitalinos los proyectos nacionales que se vienen manejando por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Tren Tram. Bueno, hay al menos 2 proyectos que involucran la movilidad metropolitana y que el gobierno nacional afortunadamente ha planteado que la movilidad metropolitana es una prioridad. Son proyectos de una envergadura tal que evidentemente van a requerir la coordinación y decisiones conjuntas de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Canelones, eventualmente también de la Intendencia de San José y del Gobierno Nacional. Evidentemente estamos hablando de los proyectos más ambiciosos, de mayor envergadura, que implican un financiamiento muy voluminoso. Por lo tanto, ni que hablar que hay que resolver lo antes posible cuáles son o cuál es el proyecto o la combinación de proyectos que vamos a llevar adelante en esta coordinación metropolitana, porque obviamente no tiene sentido arrancar con medidas puntuales de Montevideo que después entren en contradicción con ese proyecto. Bien, estamos viendo la presentación entonces de la estrategia en materia de movilidad del candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara. Nos está convocando nuevamente Eduardo Delgado, está acompañado de la ministra de Industria, de Fernanda Cardona. Así es, Rosina, estoy con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para hablar de justamente la actualización del tema combustibles. Aquí entonces le planteo cuáles son los principales anuncios referidos a este temática. Sí, lo que yo quería decir primero es que estamos utilizando la misma metodología que se aplica desde el 2021. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. No hubo un cambio en la metodología, se imaginarán que estamos a un mes de haber iniciado esta gestión, por lo tanto, la primera aclaración a la gente es esa, estamos aplicando la metodología, la misma, sin ningún tipo de cambio que del 2021.
El segundo, yo estoy aclarando eso a la ciudadanía y lo que les quería comentar era eso. El segundo punto es el tema de que el precio para la importación es una referencia. Tampoco lo estoy diciendo yo eso, lo estaba diciendo Stepanisic siendo presidente de ANCAP, lo decían ellos mismos, es una referencia que uno considera además de otros números para poder fijar el combustible. Si no, lo que debería pasar es que el gobierno que se fue tendría que explicar por qué solo en 4 oportunidades de 45 ajustes consideraron el precio de paridad de importación. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que me parece importante hablar con la gente es que argumentar que las pérdidas de ANCAP tienen que ver con la parada técnica de la refinería es por lo menos un argumento absolutamente pobre. Por lo menos. Y eso creo que son 3 puntos que me competen. ¿Por qué dice que es pobre? Porque por un lado sería un reconocimiento del gobierno que se fue de que en realidad es más barato refinar que importar. Es decir, que nadie se puso a analizar y no lo están explicando. Si a mí tener la refinería parada me sale más caro, quiere decir que entonces cuando Uruguay refina es más barato que importar. Y lo segundo es que es una falta de gestión. Porque si yo sé que tengo que hacer un mantenimiento, gestionar no solo el tiempo en que se hace, sino gestionar cómo se hace con los trabajadores y trabajadoras, también es un tema de falta de gestión. ¿Te sorprendió entonces las críticas de parte de la coalición de gobierno? No me sorprende. Está bien su visión, acaban de retirarse, acaban de irse, nosotros estamos hace un mes. Sí me parece que la transparencia que tiene que tener este ministerio, este equipo que está asumiendo el Ministerio de Industria, tiene que ver con esto de, yo lo dije en marzo en mi asunción, acercar el ministerio a la gente y ser transparente en los argumentos que manejamos. Tenemos todos los datos y por lo tanto me parece poco serio decir que manejar conceptos que son equivocados para la gente. Se instaló un relato que no es cierto y es que el precio de paridad de importación se traslada directamente y a partir de esos porcentajes se fijan los precios de los combustibles. Eso no es verdad, tenemos los números y si no, el gobierno que se fue tendría que decir por qué desde el 2021 hasta el 2024 lo usó solo 4 veces en 45 ajustes. ¿Se va a arreglar justamente ese tema de los combustibles, de fijar el precio? Yo lo que expliqué es que estábamos utilizando la misma metodología, no modificamos nada y estamos trabajando en un nuevo instrumento legal justamente para darnos el tiempo de poder manejar no solo con el precio de referencia, que es lo que se considera el inicio de la cadena, sino hablar con cada uno de la cadena que tienen paramétricas a la interna que ni siquiera son mensuales. Yo lo expliqué, lo vamos a trabajar por supuesto con esos actores y una vez que tengamos esas conversaciones se va a proponer un nuevo instrumento. ¿Cómo está actuando con relación a la empresa Calcar, que el Ministerio tiene incidencia y que implica decenas de pérdidas de trabajo? Bueno, se imaginarán que esto se suma a estas noticias que hemos tenido y a estas informaciones que venimos manejando desde enero, incluso en transición. Son nuevas personas que se quedan sin trabajo. Me estoy yendo en este momento a una reunión en el Ministerio de Trabajo con el ministro Castillo, con el ministro Done y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en este momento aproveché porque vi al presidente del BROU para tener una reunión con él el martes para poder hablar del tema. ¿Pero este tipo de situaciones no fueron alertadas en el proceso de transición? No fueron alertadas para nada. Estamos teniendo los informes de diagnóstico en este mes de marzo. Ahora tenemos un panorama de diagnóstico de lo que es la industria láctea, pero lo cierto es que estas decisiones de que se cierre, además con particularidades en cada una de las industrias, dependiendo de qué departamento están, las estamos conociendo con el diagnóstico que hizo el Frente Amplio cuando asumió ahora. Ministra, les agradezco. ¿Cómo toma el aumento de los aranceles de Estados Unidos para la industria de nuestro país? Bueno, es un tema que tenemos que trabajarlo. Tuvimos reunión esta semana, el lunes, con la embajadora de Estados Unidos en el Ministerio de Industria. Hoy tenemos que vamos a participar de una reunión con ella también, que había quedado en la del lunes, para tener un contacto absolutamente personal y que Uruguay sepa, Estados Unidos, que Uruguay y todo su gabinete está trabajando todos estos temas de manera articulada. Gracias. Palabras de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, aquí en la Expo Rural de Melilla. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. La Confederación de Cámaras Empresariales y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunieron hoy de mañana en la sede sindical y en este marco el presidente de la Confederación, Diego O'Neill, dijo que hablaron de grandes temas y que hubo coincidencia en la necesidad de crecimiento que tiene el país. O'Neill agregó que en este encuentro no se hablaron específicamente de temas laborales. Nos pareció pertinente promover esta reunión con la central sindical para hablar de los temas
principales del país. No es una reunión en la que hayamos tratado temas laborales, esos tienen sus ámbitos propios, con cada gremial empresarial en particular, o bueno, en los ámbitos tripartitos o bipartitos. Hoy más que nada fue de conversar sobre los grandes temas del país, en primer lugar sobre la prioridad que ha marcado el gobierno, que nosotros compartimos absolutamente y con lo que estamos comprometidos del crecimiento económico, y cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos encontrar puntos de encuentro precisamente para alinearnos todos en ese objetivo del crecimiento económico. Hay posibilidad de trabajar juntos en muchas cosas, en la sofisticación de la matriz productiva, en promover la innovación, en la capacitación indudablemente. Tenemos un gran tema ahí para el país, así que creo que hay muchos puntos en común que vamos a encontrar después los ámbitos para trabajar juntos. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló en esta ocasión de los desafíos para el sector industrial de nuestro país en medio de los cambios comerciales que se están viviendo a nivel mundial. Matriz productiva, por mejorar la capacidad de planificación estratégica del Estado, porque a su vez se generen las condiciones para la mejora genuina de la productividad, que se vayan superando, digamos, los rezagos que tenemos del trabajo con limitaciones, de todos aquellos sectores que deben trabajar por debajo de 25.000 pesos, que esto a su vez sea alimentado por una poderosa educación técnica, también por la capacitación de promover acuerdos genuinos en el INEFOP, que mejore a su vez la inversión en ciencia y tecnología. En definitiva, que nosotros juguemos en la cancha grande de la historia, apuntando no solamente a resolver los problemas de corto plazo, que son acuciantes, y que para eso tanto las cámaras empresariales como nosotros tenemos distintos mecanismos y ámbitos de diálogo, sino que podamos poner las luces largas hacia una estrategia de desarrollo. ¿Esa estrategia va de la mano con la reducción de la jornada? Bueno, ¿Es algo que se puede plantear a corto plazo? Por lo menos desde la perspectiva del PIT-CNT en el plano laboral, sí. Aunque también sabemos que si el país no se da los medios para promover de manera genuina el centro de la vida de la gente, que es el trabajo de calidad, cualquier propuesta distributiva, digamos, puede estar cuestionada desde el punto de vista de que, en definitiva, cada vez que nosotros tenemos un crecimiento demasiado anclado en las materias primas, en dicho crecimiento está el germen de la caída, porque los países centrales que dominan la economía mundial bajan por su posición oligopólica en el mercado mundial los precios de las materias primas, y ahí nosotros tenemos dificultades en Uruguay. El PIT-CNT va a interactuar junto a la Federación Láctea en todos los ámbitos de diálogo a los que se ha convocado por la situación que está atravesando ese sector, que incluye el cierre de la empresa Calcar. Sobre esto habló el presidente de la Convención Nacional de Trabajadores, Marcelo Abdala. Ni que hablar que el PIT-CNT va a estar conteste a interactuar con la Federación Láctea, tanto en los ámbitos de diálogo que permitan que las unidades productivas no cierren y se satisfagan, digamos, los derechos al trabajo de los trabajadores y de los pequeños productores, como en toda la agenda laboral que tenemos, que no para por esta reunión. Es como que nosotros pusimos entre paréntesis la coyuntura y lo inmediato para poder levantar la mira en una estrategia de desarrollo. Marcelo Abdala agregó que el Departamento de Género y el equipo jurídico del PIT-CNT analizan las denuncias de acoso y abuso sexual en el sector del panificado, al igual que planteos de otras filiales en ese sentido, y agregó que impulsan en el Ministerio de Trabajo otros espacios de esa índole, ya que las situaciones son consideradas inadmisibles. Este miércoles asumieron las nuevas autoridades de ACE. Estamos hablando del doctor Álvaro Danza y de Daniel Olesker. En su presentación, Danza aseguró que se buscará aumentar la cantidad de profesionales y también mejorar la distribución de medicamentos, además de reducir la deuda del organismo sin resentir los servicios. No hay una distribución adecuada, razonable de los medicamentos. Hay un volumen de compras bueno en ACE, pero no hay una distribución adecuada. Entonces, una de las cosas que está pasando ahora es que cada unidad ejecutora compra sus medicamentos. Y nosotros queremos centralizar los procedimientos de compra para mejorar la competitividad a nivel de precios y desde acá hacer una distribución a todo el territorio nacional. Olesker hablaba de un cambio en el modelo de financiamiento. ¿Cuál va a ser ese cambio? Lo que dice el plan de gobierno del Frente Amplio es que vamos a tratar de igualar el gasto por usuario
en el sector público respecto al sector privado al final del quinquenio. O sea que ese es un poco el esquema. En lugar de un presupuesto rígido, un presupuesto más adaptado a los usuarios que tenemos. ¿Van a realizar auditorías? Sí, se van a realizar auditorías, algunas ya están comenzando, efectivamente se van a realizar auditorías. ¿Un plan para Primerica con la que asume ACE? La deuda que hoy se hizo pública es algo que venimos analizando hace poquitos días que asumimos, es algo que el Ministerio de Economía, lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades de la ministra de Salud Pública, obviamente, y estamos trabajando para ajustar ese tema y sobre todo para gestionar la deuda y no resentir ningún servicio asistencial de ACE. El candidato a alcalde del municipio Ignacio Uvilla, por la coalición republicana, compite en la interna con la nacionalista y exalcaldesa Mercedes Ruiz, quien se presenta a la reelección. Para Uvilla, en la administración de Ruiz faltó cercanía con la gente y también faltó gestión. Reconoce que la zona es muy desigual y los reclamos vecinales, dijo, están vinculados a las inundaciones, al saneamiento y a la recolección de residuos. Nosotros tenemos una visión diferente del municipio, de la administración del municipio. Nosotros entendemos que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor y creemos que, como te decía antes, creemos que hay una necesidad de estar cerca del vecino. Nosotros vemos que hay una falencia en caminería dentro del municipio, o sea, necesitamos mejorar la estructura de caminería y de conexión para que los vecinos puedan circular bien en el municipio de un lugar a otro. ¿Le faltó gestión a la...? Creo que faltó gestión, las veredas estaban en mal estado, no es potestad de la alcaldesa, no es potestad del municipio, pero sin embargo nosotros hemos hecho algunas obras de caminería, faltaron mucho más. Uvilla entiende que habría que cambiar la ley y promover una verdadera descentralización donde el municipio pueda administrar los recursos que ingresan a través de la aplicación de las normas controladas por el propio municipio. En las últimas horas falleció el doctor Juan Andrés Ramírez, un destacado dirigente del Partido Nacional que fue senador y ministro del Interior en los primeros años del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y candidato a la presidencia en las elecciones de 1994. Desde el Partido Nacional lamentaron el fallecimiento de Ramírez. En un mensaje en la red X, desde la cuenta oficial de la fuerza política, se destacó el compromiso y dedicación del abogado, lo que dejará una huella imborrable en nuestra colectividad, sostuvieron. Conocido abogado, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de República y profesor titular grado 5 de Derecho Civil y director del Instituto de Derecho Civil, además de varios trabajos académicos, autor, según señala la universidad en su sitio web al difundir la noticia. Desde el oficialismo, la vicepresidenta Carolina Cose destacó desde su cuenta de X la importancia de su personalidad, de la política y la academia de nuestro país. En todos los roles que ocupó siempre tuvo una actuación destacada, dijo Cose. Decirles que el velorio del doctor Juan Andrés Ramírez será mañana de 8 a 12 en el Palacio Legislativo, el sepelio en el Cementerio Central. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que ayer varios habrán sufrido, ¿no? Me imagino, Nacional en una noche que estuvo muy complicada fue derrotado por 3-0 por Atlético Nacional de Medellín en el debut en fase de grupo de Copa Libertadores. Los goles fueron de Marino Inestrosa, también de Kevin Viveros y de Alfredo José Morelos, que puso el definitivo. Y Peñarol también sufrió, la gente de Peñarol, cayó 2-1 ante Vélez en el Amalfitani, donde se registraron incidentes al final del partido. Luego de superar el primer tiempo sin goles, Leonardo Fernández abrió la cuenta para los aurinegros, enmudeciendo el estadio, pero Carrizo a los 78 y Álvaro Montoro en los descuentos remontaron el juego. El tercer uruguayo que jugó ayer fue Racing, que perdió también por 3-1 ante América de Cali en el Estadio Centenario. Y en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el presidente de la República recibió a familias que integran la Federación de Autismo del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública anunció la instalación de un centro digital de referencia sobre autismo a través del programa de salud mental. La propuesta del centro será elaborada por técnicos y profesionales del Ministerio, con el aporte de las organizaciones de la sociedad civil.
Se prevé que la iniciativa cuente con materiales diferenciados para personas de la salud, docentes, familiares y público en general, y aporte información oportuna para las diferentes etapas y circunstancias de la vida. En el encuentro entre ORSI y familias de la Federación de Autismo del Uruguay también participaron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Los integrantes de la federación trasladaron al mandatario y los secretarios de Estado 4 puntos que consideran fundamentales para el trabajo con la población con TEA: salud, educación, vivienda y trabajo. Hoy vinimos a ofrecer un poco la experiencia de los que estamos hace años en esto, y el presidente nos escuchó atentamente, y bueno, quedamos en seguir trabajando, y bueno, recibiremos alguna respuesta y las cuestiones se darán que tengan que ver con los distintos ministerios, como es el sistema de cuidado, como es el sistema de salud, como el sistema de etcétera. La federación va a estar presente acompañando y aportando lo que también tienen otros colectivos que van en el mismo sentido de lo que necesitamos todos los padres con hijos con TEA. Hoy es el Día Nacional del Leonismo en nuestro país y en ese marco se supo que la institución entregó a la Fundación Pérez Escrimini una propiedad para alojamientos de larga estadía destinada a pacientes con enfermedades oncológicas y también a sus familiares. En la actualidad la Fundación atiende a 1.400 niños, niñas y adolescentes por año y el 60% de los pacientes vienen del interior del país. Se hizo un proyecto y se elevó a materia internacional para reconstruir parte de esta casa, que fue una donación que recibió el leonismo uruguayo, en hospedaje, en reacondicionarla para hacer hospedaje para los niños que vienen del interior al tratamiento. ¿Cuándo quedaría pronta y a cuántas familias podría alojar? Bueno, la parte de distribución lo va a definir la Pérez Escrimini. El compromiso es nosotros adecuar la casa, refaccionarla. Es una casa con alguna dificultad, además había que adaptar, ¿verdad?, a esa situación sanitaria y también de espacios. Eso lo van a definir ellos. Pero nosotros estamos en este proyecto, pensamos que en mayo, fines de mayo, deberíamos poder estar ya coordinando la puesta en funcionamiento de la casa. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55 o mañana con la primera edición de MBD Noticias a las 8. Que pasen muy bien. Tras el anuncio del cierre de la empresa Calcar en Tarariras, que deja 107 personas sin trabajo, la Federación de la Industria Láctea se reúne este jueves en la planta de Colonia para buscar alternativas. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la central va a interactuar junto con la Federación Láctea en todos los ámbitos de diálogo a los que sean convocados. En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el presidente de la República, Yamandu Orsi, recibió familias que integran la Federación de Autismo del Uruguay y anunció la instalación de un centro digital de referencia sobre autismo a través del programa de salud mental. Falleció Juan Andrés Ramírez, destacado dirigente del Partido Nacional, fue senador y ministro del Interior en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y candidato a la presidencia de las elecciones de 1994, así como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En el debut de la Copa Libertadores, los grandes cayeron anoche. Nacional visitó al Atlético Nacional de Medellín y perdió 3-0, mientras que Peñarol cayó 2-1 ante Vélez en Liniers. Por la Sudamericana, Racing, que jugó en Montevideo, también cayó 3-1 ante América de Cali. El expresidente boliviano Evo Morales fundará un nuevo partido para presentarse a las elecciones y desafiar al gobierno de Luis Arce, mientras el oficialismo lo cuestiona por culto a la personalidad y personalismo antidemocrático. A esta hora comparece en la Comisión de Asuntos Internacionales el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, donde, entre otros temas, se le consultará sobre los lineamientos generales que mantendrán en materia de política exterior y la posible adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico.